Buenas noches a todos. Pues como dice Carmen, esta pieza que fue presentada en Voltaje, que se titula Cuando lo corpóreo permeó el agua, hace parte de un proyecto un poco más grande, más amplio, que fue mi tesis de grado de la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo. La pieza que se eligió para que estuviera participando en el espacio de Voltaje es esta que estamos viendo en estos momentos. Es una estructura que simula un invernadero que está construido a partir de papel de cebolla. Digamos que toda la investigación de este proyecto se centró específicamente en un cuerpo de agua que es el lago de Tota en Boyacá, Colombia. La dinámica de la exploración y de la investigación del proyecto giró alrededor de una serie de caminatas en el territorio, como casi a modo de búsqueda ampliada, en la que estaba a la espera de encontrar huellas, vestigios, señales en ese territorio que me permitieran dar cuenta de esa relación que había entre ese cuerpo de agua y lo que sucedía alrededor del cuerpo de agua con los humanos y los no humanos. Digamos que entre muchos de los hallazgos que hubo allí, me encontré con un grupo de mujeres, de 36 mujeres, que llevan décadas con sus familias cultivando cebolla junca alrededor del lago. Esto se ha convertido en su modo de subsistencia económica y unos años atrás empezaron a intentar unas nuevas formas de producción en ese territorio, que es con unos invernaderos en medio de esos cultivos de cebolla, que intentan de alguna forma empezar a producir otro tipo de cultivos que no van de la lógica del monocultivo, libres de pesticidas, libres de agroquímicos, por decir así. Digamos que esas apariciones que yo me encontré en ese territorio casi que iluminaban ese verde que se veía hectárea tras hectárea alrededor del lago. Me empezaron a señalar como algún tipo de nueva vía de relación que se estaba construyendo en ese espacio. Una vez tuve ese material como en mis manos y frente a mí, lo que hice fue traducir esta experiencia que yo tuve en una experiencia en un espacio creado. Entonces, este cuerpo que ustedes ven flotando cuando entran al lugar donde está instalada la obra, que como les decía al principio está construido de papel de cebolla junca, resguarda o aguarda un espejo de agua en el cual en algunos instantes aparece y desaparece el movimiento. Un movimiento que es creado a partir de la vibración de frecuencias bajas en ese cuerpo de agua y que de alguna manera está a la expectativa de ser encontrado. Lo que sucede cuando se encuentra de frente a esta pieza es que va a empezar a escuchar una mezcla, una composición de paisaje sonoro que realicé alrededor del cuerpo de agua, y en algunos puntos muy específicos surgen estos movimientos que crean unas figuras en la superficie del espejo. Hubo algo muy interesante con Voltaje, y es que me enfrenté a un público que estaba a la expectativa instantánea. ¿Sí? Esta pieza solo la había presentado una vez anteriormente y me encontraba con un público que quería quedarse a escuchar y a esperar a que sucediera algo.
en voltaje, el ritmo de lo que el espacio mismo le exigía al espectador. Había un público que quería entrar y de una vez ver, mover, sonar, iluminar el espacio de frente, ¿no? Como que ese espacio de espera, de escucha atenta y de visión atenta específicamente, pues era un poco complejo. Yo varié un poco la pieza después del primer día de encontrarme con este público y esas apariciones de movimiento se daban un poco más continuamente. También me pareció muy curioso que una vez estando frente a la pieza, pues muchos me preguntaban o se preguntaban entre ellos como, pero esto sí es agua, y solo en el momento de tocar el agua caían en cuenta que era agua, ¿no? Y un poco, pues esa idea de llevar la experiencia que yo tuve también a un espacio donde el movimiento, el sonido y la iluminación de este cuerpo, pues permitía una cercanía y una relación con ese pedacito de agua que había ahí, pues finalmente era posible. Y era posible cuando no tenías que tener la distancia que se tendría con una obra de no la toques, no la mires, no sientas si está vibrando o no. Y creo que eso solo podía darse en un espacio con las características precisamente del convento en el San Juan de Dios. Súper, gracias Camila. A ustedes.